7 y 19.50. 8 y 19.11. 9 y 19. 9.91 y 19. 11.25 y 19.58. Y 12.31 y 20. Bien, ahora ya tenemos costo total promedio y costo variable promedio. Costo marginal. Para este no tenemos, para este nivel no tenemos, quedamos que mientras no tengamos antecedentes no podemos calcular un costo marginal. Para este, ¿cuál sería? Necesitamos el costo total. 116 menos 110, nos queda un 6, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para costo marginal? Es costo total nivel 1 menos costo total nivel inicial entre producción total nivel 1 menos producción total nivel inicial, ¿sí? 2 menos 1 es 1. Aquí que tenemos, es 116 menos 10 son 6, 6 entre 1 es 6, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, para este, como es, sería 121 menos 116, ¿cuánto es? 5. ¿Cuánto? 5. 5. Es 5 porque está dividido. Siempre vamos a dividir entre 1 porque la diferencia entre un nivel 1 menos el anterior siempre va a ser 1. Bien, en el siguiente, ¿cuál es mi corto marginal? 5 también. También es 5. En el siguiente. 4. Siguiente. 6. Siguiente. 9.5. Siguiente. 10.5. Siguiente. 16. 16. ¿Me preguntas o me lo estás diciendo? No, se lo estoy diciendo. Ah, bueno. 18. Siguiente. Siguiente. 19. Siguiente. 26 y 25. El último es 26. Y 25. ¿Va? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro nivel óptimo de producción? Quedamos que cuando el costo total promedio es igual al costo marginal, ahí tenemos nuestro nivel óptimo de producción. Aquí podemos ver que a un nivel de 11 unidades tenemos la igualdad entre esos dos valores. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, ese sería nada más que no encuentro mi... Bueno, ya quedamos que este nivel, ¿sale? Y luego tenemos que cuando mi costo variable promedio es igual a mi costo marginal, tengo mi nivel mínimo de producción. ¿En qué puntos son iguales? Creo que en este, en 6666, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes o no? Sí, profesora. No. Ahí está. Bueno, entonces ahora me pide determinar, ¿cuál era? Que si el precio por unidad es de 22.70, ¿cuál es mi nivel de máxima utilidad? Pues ni siquiera lo necesito determinar, pues aquí está. No es cierto. No me crean. ¿Eh? ¿Sí? No me crean. ¿Cómo determinamos? Decíamos, para determinar mi nivel de máxima utilidad, ¿sí? De hecho, ¿qué decíamos? Que era cuando mi costo total promedio era igual a mi costo marginal, está en 11 unidades. ¿Cómo lo demostramos? Pues aquí tenemos, si en este nivel, para poder determinar si hay pérdida o hay ganancia, dijimos es ingreso total menos costo total. 22.70 menos 110, ¿cuánto da? Menos 87.3. ¿Menos qué? 87.3. 87.3. Luego, siguiente nivel, 45.40 menos 116. Menos 70.6. 70.6.
Siguiente, ¿qué valor me da? Menos Ingreso total, 52.9. 52.9. Siguiente, Menos 35.2. 35.2. Siguiente, Menos 16.5. siguiente, 0.2. 0. ¿Qué? 0.2. 2. Sí. ¿Sí? Ok, siguiente, 13.40. siguiente, 25.60. siguiente, 32.30. siguiente, 37. ¿no? Siguiente, 40.70. siguiente, 37.40. Y siguiente. 35.10. Entonces, ¿cuál es mi nivel de máxima utilidad? Nivel 11. Este, ¿no? ¿Sí? Sí. Les decía, por arriba de este nivel hay utilidad, pero no es la máxima. Por abajo de este nivel hay utilidad, pero no es la máxima. ¿Sí? Entonces, el nivel de máxima utilidad está determinado cuando mi costo total promedio es igual a mi costo marginal. Ahora, para corroborarlo, simplemente adicionamos la columna de ingreso total y al determinar si hay pérdida o ganancia en todos esos niveles, observo que en el nivel que ya previamente había yo determinado que era 11, obtengo Profesora, ya no se le escucha bien. proceder. Sí, ya no me... Se le está trabando. dejan que... ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, ahorita ¿Ya? lo escuchamos. Bueno, entonces decíamos, de acuerdo a esta tabla y de acuerdo a lo que se había manejado en las diapositivas que les envié, decíamos que el nivel óptimo de producción era el nivel en el que se tenía la máxima utilidad y que ese nivel se identificaba cuando mi costo total promedio es igual a mi costo marginal, cosa que aquí estoy viendo, costo total promedio igual a costo marginal para 11 unidades. Entonces, este es mi nivel de máxima utilidad o de nivel óptimo de producción y es de máxima utilidad porque al corroborarlo o al determinarlo por los precios de venta, veo que tengo una utilidad de 40-70. Y digo, por arriba, pues está por abajo de este nivel, de este valor, y por abajo está por abajo de este valor, ¿sí? Entonces, definitivamente, para 11 unidades, sí, yo tengo el nivel óptimo de producción en donde se tiene la máxima utilidad, ¿sí? Ahora, para 6 unidades que tenemos nivel mínimo de producción, esto es punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que yo les decía que en este nivel no tengo utilidad ni tengo pérdida? Y pues aquí lo puedo visualizar, pues es 0, ¿sí? 0.2. Ahí sí que consideraría que para esto lo puedo considerar un 0 y puedo considerar que este es mi punto de equilibrio. Y eso es lo que me marca mi nivel mínimo de producción y está determinado cuando mi costo variable promedio es igual a mi costo marginal. Ahora, cuando yo por una tabla no puedo visualizar esa situación, entonces me doy a graficar. Y si ustedes hicieron una gráfica de costo marginal, costo variable promedio y costo total contra producción total, debieron haber encontrado estas intersecciones, que costo total promedio era igual a la costo marginal o se intersectaba cuando había 11 unidades y cuando había 6, el costo variable promedio se intersectaba con el costo marginal, ¿sí? Y de esa manera, ya sea gráficamente o a través de la tabla y de determinaciones numéricas, podríamos determinar cuál es uno y cuál es otro. ¿Sí está entendido? ¿Mm? Señores, señores y Sí, señoritas, profesora. no, tampoco puedo generalizar, ya no sé ni cómo decir jóvenes en general, ¿sí? O jóvenes, Estudiantes. estudiantes, no son estudiantas. Les digo que en esto de los términos, pero para mí son jóvenes estudiantes y son mis alumnos en general, aunque haya alumnas.
¿va? Yo, como soy viejita, yo tengo una terminología clásica, la de mi época, ¿va? ¿Vale? Entonces, ¿entendido? Sí, Sí, profesora. No es que sea viejita, sino lo de la clase, ¿eh? ¿Eh? Bueno, entonces, dicho lo cual, ya sin problema, ¿sí? ¿Puedo dejar de compartir? López Melgarejo. Sí, ya quedó entendido, profesora, gracias. Bueno, ok. Bien, entonces ahora vamos a empezar con nuevo tema. El tema con el que iniciamos es el costo de capital. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado con respecto a qué era el costo de capital? Ya habíamos en un momento dado comentado algo, pero ¿lo recuerda alguien? ¿A qué me refiero con el costo de capital? ¿Mm? ¿Mm? No, hombre, están ustedes hoy, como siempre, bien participativos. Díganme no, sí, cuando menos. no. No. No, es que yo no me acuerdo, pero estaba buscando por eso. Va a ser más Profesora. fácil, ¿no? Y no se quedan callados. Bueno, vamos a ver, costo de capital. Vamos a, ¿qué es el costo de capital? Habíamos dicho en algún momento que cuando nosotros solicitábamos un capital prestado o prestábamos un capital, generalmente implicaba que teníamos que pagar un interés por ese capital, ¿verdad? Luego entonces, a eso se le denomina costo de capital, al interés que tiene que pagarse por el dinero prestado, ¿sí? Ya sea solicitado o otorgado, perdón, o pedido, solicitado, a ver, creo que dije lo mismo, ya sea para un lado o para el otro, ya sea que lo presto o que me lo presten, ¿va? Entonces, para independientemente a cuál sea el sentido, se dice que la tasa de interés es el costo de capital. ¿Queda entendido? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, entonces, cuando hablamos de costo de capital, nos dice que entonces nos vamos a referir al valor del dinero en el tiempo. Ustedes tienen claro que no es lo mismo un peso ahora que un peso después. ¿Y por qué no es lo mismo? Pues precisamente por el interés. Si a mí me prestan el día de hoy un peso al 15%, pues dentro de un año tengo que pagar unos 15, ¿verdad? Lo cual significa que el valor en el tiempo cambia. ¿Y por qué cambia? Por ese costo de capital o por ese interés, ¿sí? Entonces nos dice que la manifestación de valor de dinero en el tiempo se conoce como interés. El interés es el costo del capital. Se considera como el incremento entre una suma original de dinero prestado y la suma final de vida, o la suma original poseída o invertida y la suma final acumulada. Se hace referencia a la inversión original o al monto del préstamo como el principal, ¿sí? Cuando a mí me prestan un capital, a ese capital prestado le voy a llamar principal. En muchas ocasiones y más adelante le llamaremos cantidad presente, ¿sí? Que es lo que inicialmente me prestan. Entonces, cuando nos referimos a un capital prestado, lo vamos a considerar como el principal. Y aquí nos dice que para poder determinar ese interés, pues ese interés no es más que el monto total ahora menos el principal original. El monto total ahora, decíamos, es 1.16 menos el principal original, que serían 1, entonces los intereses son 0.16, ¿sí? Entonces, esos serían los intereses que se generan por un préstamo, digamos, en un lapso determinado. ¿Bien? Cuando el interés se expresa como porcentaje de la suma original por unidad de tiempo, el resultado es una tasa de interés. Esta tasa se calcula como interés causado por unidad de tiempo entre suma original por 100. Entonces, cuando nosotros realizamos esta operación, entonces determinamos la tasa porcentual de interés. Recuerden que generalmente cuando hablamos de intereses nos dicen, te lo voy a prestar a 16 pesos por cada 100. No, te dicen, te lo prestas 16%. ¿Sí? Entonces, siempre nos referimos al interés como un porcentaje. Y para determinarlo, pues está aquí, como les menciono. ¿Sí? Bueno, ahora, el periodo de tiempo más común en el cual se expresa una tasa de interés es de un año. Este periodo se denomina periodo de interés. Entonces, lo cual significa
que cuando a mí me digan, oye, te lo voy a prestar el 15%, debo de inferir que esa tasa de interés es anual, ¿sí? No necesitan decirme nada más para que yo infiera que es anual. Ahora, en algunas ocasiones sí te hacen mención de que es una tasa de interés anual, pero mientras no te dice nada, es anual. Bien, ¿está entendido? Ahora, cuando se trate de otro periodo, te dirán una tasa de interés trimestral, o una cuatrimestral, o una semestral, entonces ya en ese caso te están especificando cómo es que te van a prestar ese dinero, que cada semestre tendrás que pagar el 16% sobre lo que te prestan, si hablamos de semestre. Y como dijeron que es tasa de interés semestral, entonces cada semestre tendrás que pagar ese porcentaje por el dinero prestado. Si es trimestral, pues entonces cada trimestre tendrás que pagar el 16% sobre lo inicialmente prestado. Bien, entonces eso es con respecto al préstamo. La otra es, la cuantía de los intereses depende del capital prestado, de la duración del préstamo, de la tasa o tanto por ciento pactado, así como del régimen de capitalización. ¿Cómo es esto? Si a mí me prestan 100 pesos, en la cantidad que yo tenga que pagar al final de cierto periodo va a depender de la duración del préstamo, ¿sí? Si me dicen que es por 5 años, pues entonces, pues la cuantía de esos intereses va a ser superior a que si el préstamo es meramente por 2 años, ¿sí? Entonces, en este caso, precisamente el periodo es determinante para la cuantía de los intereses. También es importante la tasa de interés. No es lo mismo que me presten 100 pesos por un año al 15% a que me lo presten al 10%. La cuantía de los intereses va a cambiar. Y también por el monto pactado de préstamo, ¿sí? Como digo, no es lo mismo que me presten 120 a que me presten 200. Los intereses pues, van a ser superiores en uno, ¿sí? Más que en el otro. Y también se dice que la cuantía va a depender del régimen de capitalización. Este es el meollo del asunto de este tema. ¿Y qué es el régimen de capitalización? Se dice que nosotros tenemos dos regímenes de capitalización, el simple y el compuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué se refiere uno y el otro? La capitalización es la operación para calcular valores futuros de cantidades de dinero. Esto es, ¿qué es lo que tendré? ¿Cuánto se generarán de estos intereses al cabo del tiempo? Existen dos regímenes de capitalización, la simple y la compuesta. La diferencia estriba que en el primero los intereses no se agregan al capital para a su vez producir intereses, sino que son satisfechos por el deudor al finalizar cada periodo de tiempo. ¿Sí? Mientras que en el segundo, al final del periodo, se agregan los intereses al capital y por lo tanto en los periodos siguientes producirán intereses. ¿Sí? Entonces, ¿queda entendido cuál es la diferencia entre uno y el otro? La capitalización compuesta se genera interés sobre interés y en el caso del simple no. Siempre los intereses son cargados sobre la cantidad inicialmente pactada. ¿Bien? ¿Cómo lo podemos visualizar? Hablemos de la capitalización simple. Para esto adoptaremos la siguiente símbolos. I mayúscula se va a referir a los intereses que se generan. F se refiere al valor en un cierto punto futuro. P es el capital inicial o valor presente en el momento n igual con 0. Es el que decíamos que hablábamos del principal. Y déjame ver, espérenme un momento. ¿Me escuchan? Sí, ¿Ya mejor? O ya cuando menos me escuchan, ¿no? Sí, ya se escucha. Bueno, entonces,
van leyendo conforme les voy leyendo yo, ¿verdad? Entonces aquí ya les queda claro cuál es la simbología de cuando hablamos de una capitalización simple, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aplica esto de la capitalización simple? Puesto que un peso, unidad monetaria, en un año produce un interés y tendremos que los intereses en n años serán, los intereses van a ser igual a la tasa de interés a la cual me presten por el número de periodos al cual me presten, por una cantidad inicialmente prestada, pero como estamos hablando de un peso, entonces los intereses van a ser igual a la tasa de interés multiplicada por el número de periodos. Si en lugar de hablar de un peso hablamos de una cantidad P, los intereses serán intereses es igual al principal o al capital inicialmente prestado o al valor presente. Cualquiera de estas tres terminologías se refieren al valor P, multiplicada por la tasa de interés, multiplicada por el número de periodos, lo cual indica que el interés es igual al PIB. La suma del capital o valor presente y los intereses se denominan valor futuro F del dinero. Los intereses son los que se generan al cabo del tiempo, pero yo al final de cierto periodo tengo que entregar lo que me prestaron, los intereses que se generaron. Entonces la cantidad futura va a ser igual al capital inicialmente prestado más los intereses generados, que son el PIB. Si yo, como ustedes aprecian, factorizo, tengo que mi factor común va a ser el principal multiplicado por 1 más la tasa de interés por el número de periodos. Entonces puedo decir que mi fórmula general para determinar una cantidad futura cuando me prestan a un interés simple sería esta. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, ahora vamos a ver un ejercicio. Bueno, no es un ejercicio, es una representación gráfica de lo que representaría mi interés simple. Aquí, si ustedes pueden apreciar, a mí inicialmente me prestan este capital, este monto de capital. El primer año me lo prestan a un determinado interés, que esta es la bolsa representada en dinero del interés que se genera. Bien, para el siguiente periodo, yo voy a seguir debiendo esta cantidad, ¿sí? O voy a calcular mis intereses sobre esta cantidad con la cual terminé debiendo, ¿sí? Calculo mis intereses, pero los intereses van a ser iguales a los del año anterior, pero aquí ya llevo los del año anterior más los de este periodo. Para el tercer periodo voy a seguir calculando intereses sobre la cantidad inicialmente prestada o debida en el segundo año. Y ya sobre esa cantidad voy a pagar intereses, pero como ya tengo acumulado 1, 2 intereses, entonces para este caso van a ser la suma de los 3 intereses que generan esta misma cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi cantidad futura que voy a entregar, este capital más 3 veces el interés, ¿sí? Ahora, este sería el gráfico de cómo se comporta ese interés, ¿sí? Sería P, este es mi principal. En el primer año lo que yo quedo a deber es el principal multiplicado por 1 más el interés generado. En el segundo año es el principal multiplicado por 1 más 2 veces el interés de la cantidad inicial y así hasta n periodos, ¿sí? Eso sería en sí la cantidad de futura que deberé yo de reponer. ¿Está entendido hasta aquí? ¿No tiene problema? Veamos ahora si el ejercicio dice calcular el interés simple de 235 pesos al 12% anual durante un plazo de 3 años. Entonces quedamos que para calcular los intereses basta multiplicar la cantidad inicialmente prestada por la tasa de interés por el número de periodos. Aquí tenemos que la cantidad inicialmente prestada son 235 pesos multiplicado por el interés al cual me prestan el dinero y multiplicado por el número de periodos al cual me prestan. Al realizar esta operación me queda que es 84.60. Esto es lo que se genera de intereses, pero yo al final de esos 3 años tengo que entregar lo inicialmente prestado más los intereses generados. Entonces aquí tengo mi expresión que me dice que mi futuro es igual al principal, que son los 235 pesos prestados, más los intereses generados, que son 84.60. Luego, entonces, al final de esos 3 años, la cantidad que deberé regresar por el préstamo es de 319,60 centavos. ¿Sí?
hay un aspecto que es importante tener en cuenta. El tipo de interés y el plazo deben referirse a la misma medida temporal, ¿sí? Esto es, si yo estoy hablando de que mi tasa de interés es anual, yo tengo que trabajar con periodos anuales. Si mi tasa de interés es trimestral, yo tengo que considerar que mi valor de N deben ser trimestres. Así que si, por ejemplo, aquí me dijera que esta tasa de interés fuera trimestral y me dice que son 3 años, tengo que convertir estos 3 años a trimestres, ¿sí? Para que haya equivalencia entre la tasa de interés que es trimestral y los periodos que son trimestres. Y en este caso, si hablo de trimestres, en un año hay 4 trimestres, 3 por 4, 12. Entonces, N sería 12. ¿Sí me explico? Señores, que debe haber equivalencia entre la tasa de interés y el número de periodos. Si la tasa de interés es mensual, los periodos deben ser meses. Si la tasa de interés es anual, los periodos deben ser años, ¿sí? Y si como dato no me lo dan así, yo busco convertir la tasa de interés ya sea a años o los años convertirlos a, a meses o qué sé yo, ¿sí? ¿Sí me explicó? Sí, profesora. Sí, bueno, Profesora, sí. bueno, entonces, ya quedado aclarado esto, pues creo que veamos lo siguiente. Ahora, aquí, ¿cómo vamos a convertir una tasa de interés en una capitalización simple? Si tengo una tasa de interés anual y yo lo que estoy trabajando son trimestres, ¿cómo convierto esa tasa de interés anual a trimestres? Pues en este caso, yo les mencionaba que un año tiene 4 trimestres, entonces bastará dividir 12 entre 4 para determinar la tasa de interés trimestral, que sería 2 entre 4, 3, entonces sería un 3% trimestral. ¿Sí, señores? ¿Sí? De esa manera simple podemos convertir una tasa anual en la capitalización simple, la podemos convertir a cualquier base temporal, ya sea año, semestre, cuatrimestre, trimestre, mes o día, ¿sí? Dependiendo de la base temporal, será el denominador, el numerador, el denominador que utilizaremos en la expresión para poder calcular esa tasa de interés. ¿Entendido? ¿Sí? ¡Ay, qué susto! Dije... pero me gritas, oye, dije, háblenle, grítenme, pero con cariño, cuando menos, ¿no? Sí, pero te escuché re bien. Hasta me espanté. Dios santo, dije, ¿qué hice? Aparte de estar aquí. Bueno, entonces, ¿entendido? Bueno, ahora, aquí nos dice calcular los intereses que producen 235 pesos al 12% anual durante 3 meses. Entonces, aquí visualizamos que la tasa de interés está en una base temporal diferente a los periodos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Ya sea, no sea, sino es con durante 3 meses tenemos que convertir esa tasa anual a meses, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos esa tasa anual entre 12 meses y entonces tendremos que la tasa mensual será de 1% y ya con 1% ya puedo trabajar a determinar mis intereses. Tengo 235 pesos, que es la cantidad inicialmente prestada por la tasa de interés trimestral, que no, es mensual, perdón, por la tasa de interés mensual multiplicado por el número de meses y entonces ya obtengo los intereses que se generan al cabo de 3 meses a una tasa de interés del 12% anual. ¿Sí? Convertimos esa tasa de interés anual a mensual y entonces ya podemos determinar los intereses generados. ¿Sí está entendido, jóvenes? Sí, profesora. Bien, eso es dulzura. No como era Abner, ¿verdad? El que me gritó. Está bueno, Abner, lo anoto. Déjeme, lo anoto. Abner. Ajá. Y 3 porque todavía sigue gritando. ¿Sí? Sale. Bueno, ahora vamos a ver si les queda clara la capitalización simple, ¿verdad? Ahora, capitalización compuesta. A diferencia de la capitalización simple, quedamos que en este caso se van a pagar intereses sobre intereses. ¿Cómo funciona?
Aquí, y creo que es lo que comercialmente rige. Cuando nosotros solicitamos un dinero o nuestra tarjeta de crédito y no pagamos todo lo que debemos, nos van a generar intereses. Pero si no pagamos esos intereses que se generaron, pues nos lo suman y entonces vamos a pagar sobre la deuda que se ha generado actualmente. Sí, ¿verdad? Sí saben cómo funciona eso de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que pagamos intereses como interés, pagamos interés sobre interés y entonces nuestras cuentas se hacen casi a veces impagables, ¿no? Porque siempre, como no pagamos el total de nuestra deuda, pues se generan intereses y se van sumando y luego que nada más paga el mínimo, pero el mínimo sobre lo que se acumuló por no haber pagado todo y así situaciones que nos hacen difícil a veces el pagar nuestra deuda. Y esa es la capitalización compuesta, ¿sí? Nos dice la capitalización compuesta es otra fórmula financiera que también permite calcular el equivalente de un capital en un momento posterior. El interés compuesto es el que se obtiene cuando el capital se le suman periódicamente los intereses producidos. Así, al final de cada periodo, el capital que se tiene es el capital anterior más los intereses producidos por ese capital en dicho periodo. Y lo podemos ver en este pequeño pictograma en el que nos dice, a mí inicialmente me prestan esta cantidad, un costo, un capital inicial. En el primer año se generan esta cantidad de intereses, lo cual significa que al final del año, aquí sí se suman los intereses, ¿eh? Desde este momento, tengo a este capital, le sumo los intereses y entonces ya la deuda que tengo, si ustedes ven, el bolso de dinero ya es superior a este. Este es un capital al final del año 1. Este capital es con el que yo empiezo debiendo al siguiente periodo, en el segundo año. Y es sobre esta cantidad sobre la que me cargan los intereses, lo cual significa que los intereses tampoco van a ser iguales a esto, sino son superiores. ¿Por qué? Porque el monto de dinero es superior. Y ya dijimos que lo que hacía variar la cuantía de los intereses era en sí el capitalmente prestado y este es el capital que estoy debiendo en este momento. Le sumo los intereses y entonces el bolso de dinero ya se hace de mayor tamaño. Y este dinero que es el que termino debiendo en este periodo es con el que empiezo debiendo este tercer año. Luego entonces esta cantidad o este bolso que ya es superior en monto es sobre lo que yo voy a pagar de intereses. Luego entonces, pues ya al final del año, la cantidad que pago es esta. ¿Sí? Entonces, lo mejor es, ok, hazte de deudas, pero trata de pagarlo lo más pronto posible y no las incrementes para que no se te hagan incobrables o impagables más que nada las cantidades de dinero, ¿sí? Ahora, gráficamente, ¿cómo lo representamos? En el año inicial, el año 0, yo pido este capital prestado, este valor P. Para el año 1, sí, lo que yo tengo que pagar al final de este es el capital inicialmente prestado más los intereses generados por esta cantidad. Ahora recuerden que los intereses son el PIN. Como n es igual a 1, entonces nada más va a estar determinado aquí por pi. Y son los intereses. Al principal más los intereses generados, me queda esta expresión cuando factorizamos. ¿Están de acuerdo? Mi principal va a ser igual a 1 más pi. Esta cantidad de dinero es la que yo termino debiendo en el periodo 1, pero empiezo debiendo en el año 2. Sobre esta cantidad tengo que pagar intereses. Entonces, los intereses que se generan son P por 1 más I, es el capital que yo debo multiplicado por los intereses. Como N es 1, pues sigue siendo el pi nada más, pero el pi, ya el P ahora es P por 1 más I. Cuando yo factorizo esto, me queda P por 1 más I al cuadrado. ¿Están de acuerdo con esta factorización, verdad? Me supongo que sí. ¿Sí? ¿Está bien hecha mi factorización o no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la cantidad que yo termino debiendo en el año 2, pero es con la que empiezo debiendo en el año 3. Sobre esta cantidad, que es la que debo en el año 3, son los que tengo que pagar intereses. Entonces, los intereses que tengo que pagar es esta cantidad multiplicada por I. P por 1 más I al cuadrado por I. Estos son los intereses generados. Cuando yo factorizo estas dos, o esta expresión, o esta sumatoria,
me va a quedar P por 1 más I al cubo. Entonces, ahora ya no debo P por 1 más I al cuadrado, sino debo P por 1 más I al cubo. Y esta es la cantidad con la que empiezo debiendo en el año 4 y así sucesivamente. Así que para el año N, la cantidad que yo debo al final del año va a ser de P por 1 más I a la N. Si generalizamos la expresión, esta es la cantidad futura que voy a quedar debiendo. Entonces, mi futuro, mi cantidad futura va a ser igual a mi principal multiplicado por 1 más I a la N. Esta es mi expresión general para determinar una cantidad futura en una capitalización compuesta. ¿Entendido, señores? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Van o no van? Con suavidad, Abner. Ya se durmió. Ay, una disculpa, ya mira, habla suavecito. No, Abner, tampoco te pongas en ese plan. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó, Abner? ¿No hemos escuchado? Bien, ok, perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra expresión general. Ahora, algo que es importante es, aun cuando yo les haya hablado de la capitalización simple, a partir de este momento, todo lo que hagamos va a ser con una capitalización compuesta. Hablamos de negocios, hablamos de comercios, hablamos de finanzas y generalmente en la vida comercial y diaria nosotros difícilmente vamos a funcionar en una capitalización simple, ¿sí? Siempre vamos a trabajar en una capitalización compuesta. Bien, entonces a partir de este momento, solo capitalización compuesta. Lo otro se los mencioné, lo de la capitalización simple, como una referencia, que supieran que también existe otra capitalización y en qué consistía esa capitalización. Pero la que nos rige es la capitalización compuesta. Anoten bien esa expresión. Ahora bien, aquí lo que visualizamos es el comportamiento entre una y otra. Si ven, en el caso de una capitalización simple, el comportamiento es totalmente lineal. De ahí que se da que en cierta forma los intereses que tengamos que pagar por esta capitalización son menores que los que pagamos en una capitalización compuesta, que su comportamiento fundamentalmente es exponencial. ¿Sí? Entonces, ya el hecho de que tengamos un exponente ya hace que esto crezca en una manera significativa, cosa que aquí es suavemente el crecimiento. Aquí ya es bastante enérgica. ¿Bien? Entonces, como ya les mencioné, la diferencia entre una y otra está en que la capitalización compuesta se pagan interés sobre interés. Ahora bien, ya esto también ya lo habíamos determinado, ya habíamos visto que nuestra capitalización compuesta, la expresión que nos rige, va a ser esta, que nos dice que el valor futuro va a ser igual al presente que multiplica a 1 más I a la N. ¿Sí? Ya nos queda claro que los intereses al final de cada periodo se van acumulando a la deuda anterior y entonces se cargan intereses sobre esa nueva cantidad de dinero que adeudamos. Ahora, bien, a ver, no quiero pasarles algo antes de eso. Ahora bien, en la capitalización compuesta también de igual manera habrá necesidad, muchas ocasiones, de convertir una tasa anual a una tasa trimestral, mensual o semestral o cualquiera que sea, ¿no? De cualquier base temporal. Pero a diferencia de la capitalización simple, en la que bastaba únicamente dividir la tasa de interés entre el número de periodos o de base temporal a la cual quería yo obtenerla, dado que es un comportamiento lineal, bueno, era una cuestión sencilla. Pero en el caso de una capitalización compuesta, para poder determinar esa tasa de interés en determinada base temporal, requiere de la aplicación de esta expresión, ¿sí? Dice, en la capitalización compuesta es importante tener en cuenta que el tipo de interés y el plazo deben referirse a la misma base temporal. Eso es lo que ya les he dicho, ¿no? Si yo hablo de que la tasa de interés es anual, yo debo estar trabajando con periodos anuales. Si mi tasa de interés es mensual, yo tengo que estar trabajando con periodos mensuales, ¿sí? Hay equivalencia entre lo que representa la tasa de interés y el periodo por el que estoy trabajando. El cálculo de los tipos de interés equivalente referido a distintas bases temporales es diferente a la que vimos en la capitalización simple. La fórmula de cálculo es la siguiente.
1 más I, esta sería mi tasa de interés anual, va a ser igual a 1 más IM, en donde M me representa la base temporal. Si yo hablara de que semestres, entonces sería I subíndice 2, porque estoy hablando de una base, de una tasa de interés base semestral. Y esto va a estar elevado a la M, en donde M me representa la base temporal. Entonces, si es semestral, está representado por un 2, ¿sí? Sería al cuadrado. Si es trimestral, en un semestre, digo, en un año, recuerden que ¿cuántos trimestres hay? 4. Entonces, mi valor M sería 4 y entonces estaría yo buscando una tasa de interés trimestral, ¿sí? Siempre está referida a una tasa anual, ¿sí? Aquí está. M igual a 1 para años, M2 para semestres, M3 para cuatrimestres, M4 para trimestres, M12 para meses, M365 para días, ¿sí? ¿Entendido? Ahora, cuando yo quiero determinar mi interés a cualquier base temporal, entonces, al despejar IM de la expresión anteriormente, de esta expresión, pues me queda que la tasa de interés para cualquier base temporal va a ser igual a la raíz de 1 más I, a la raíz M, ¿sí? De 1 más I menos 1, y eso me permite determinar esa tasa de interés de base temporal. Si ustedes aprecian aquí, yo esperaría que si mi tasa de interés es del 15%, en un comportamiento de capitalización simple, bastaría, si las quiero semestral, bastaría dividir 15 entre 2 y sería 7.5. En el caso de una capitalización compuesta, no es 7.5, es 7.24. ¿Sí, señores? ¿Ya se vieron la diferencia? Uno esperaría que al sumar esto te diera el 15, no, pero tú determinas los intereses para un semestre y cuando tú cumplís ese semestre, vuelves a determinar ese capital, pero ahora una tasa del 7.24, ¿sí? Ya va a cambiar y ya al final sí va a representar un 15%, pero por semestre te representa 7.24. ¿Me explico, señores? ¿Mm? Señores, sí o no? Así es, Sí, profesora. profesora. Bueno, ok, entonces, que quede claro, que no es lo mismo. Y es importante que esto lo tomen en cuenta, puesto que a partir de este momento, como les menciono, solo vamos a trabajar con capitalización compuesta. ¿Sí? Bueno, entonces nos regresamos, sí. Aquí está. Ejemplos. Ahora, esto que tengo yo aquí, esta representación gráfica, se le conoce como un diagrama de flujo, ¿sí? Y generalmente, pues se elabora, pues, para interpretar los enunciados correspondientes a este tipo de situaciones. Acuérdense, por ejemplo, en sus materias de ingeniería, por ejemplo, mecánica, sobre un enunciado les piden que elaboren su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pues este sería algo así parecido a un diagrama de cuerpo libre sobre lo que tenemos en este enunciado. Dice, calcular el valor futuro de 750,000 pesos puestos al 8% anual de interés compuesto a los 9 años con capitalización compuesta. Bien, entonces, me piden calcular el valor futuro de esta cantidad. Si me piden determinar el valor futuro de esta cantidad, pues definitivamente esta es la cantidad inicialmente prestada, mi principal, ¿sí? Y cuando me lo prestan hoy. Hoy inicia desde aquí en mi punto de referencia y empiezo a contar mi número de periodos. Dice que por 9 años, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al cabo de los 9 años, pues es cuando quiero determinar el monto de esa cantidad futuro. ¿A qué por tasa de interés me prestan? Al 8% anual. Entonces aquí hay equivalencia entre el número de periodos, bueno, no en el número, entre el periodo y la tasa de interés. La tasa de interés es anual y los periodos son años, ¿sí? Entonces, ya con esto, pues yo aplico mi expresión. Lo que necesito es encontrar un valor futuro. Mi futuro va a ser igual a mi cantidad inicialmente prestada multiplicada por 1 más I a la N, en donde mi cantidad inicialmente prestada son 750,000 a una tasa del 8%, 1 más 0.8 por un periodo de 9 años.
entonces la cantidad que se tendrá al futuro, ¿sí? De 9 años, teniendo en cuenta que inicialmente me prestaron 750,000 a una tasa del 8%, esta es la cantidad que tendré que integrar, reintegrar o regresar a quien me hizo el préstamo bajo las condiciones que yo acepté previamente. ¿Estamos? ¿Entendido cómo se determina? Bien. Ahora, de igual manera, como puedo determinar una cantidad futuro, puedo determinar una cantidad, no de igual manera, pero con el procedimiento y con la expresión puedo determinar el valor de P. Por ejemplo, dice, ¿qué capital inicial se puso hace 8 años al 10% anual si se ha convertido en 900,000? ¿Sí? Entonces, aquí si se ha convertido en 900,000, significa que el valor que poseo para poder determinar esa cantidad inicialmente prestada, pues es la cantidad futura, que en este caso son 900,000. Me lo prestaron por un lapso de 8 años. Luego, entonces, mi principal está en el inicio de mi gráfico. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Representado. ¿A qué tasa de interés? Al 10%. Bien, entonces mi presente va a ser igual a qué? Despejamos mi valor principal de esta expresión y encuentro que mi principal va a ser igual a los 900,000 entre 1 más la tasa de interés elevada a las 8, pues que es el número de periodos a los cuales voy a poner a trabajar mi dinero, que son 8 periodos, y entonces el valor que inicialmente deberé yo depositar o ahorrar para que al cabo de 8 años a la tasa de interés del 10% pueda obtener 900,000, F 419,970. ¿Está entendido? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesora. Bueno, sencillo, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de ejercicios en el que en este caso lo que nos interesa es determinar el número de periodos y en el siguiente ejercicio determinar la tasa de interés a la cual me prestan. Para el caso del tiempo, del número de periodos, dice qué tiempo se requiere para que una inversión de 100,000 pesos se pueda duplicar o triplicar si la tasa contratada con Banorte es del 9.25% anual. Entonces, aquí hay equivalencia entre lo que se habla de número de periodos y tasa de interés. Ahora, el hecho de que va a haber equivalencia es porque al final, a utilizar una tasa anual, los periodos que yo voy a encontrar definitivamente son anuales, son años, ¿sí? Entonces, para determinar ese número de periodos, me dice, al despejar n de la expresión f es igual a p por 1 más i a la n, pues nos queda esto, nos queda que el número de periodos, ya sea logaritmo decimal o natural, aplica, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero de igual manera debe haber equivalencia. Entonces tenemos que el logaritmo natural de f entre p dividido entre el logaritmo natural de 1 más i nos va a permitir determinar el número de periodos. Ahora, aquí nos dice que lo que quiero es duplicar, ¿sí? Si quiero duplicar, ¿qué es lo que quiero duplicar? Quiero duplicar mi pero ¿de qué tiempo se cumple la universidad? Para. Lo que quiero duplicar es mi futuro, ¿sí? Entonces, mi futuro, si lo quiero duplicar, va a ser igual a 2 veces mi presente. Si estamos, sería igual a 2 por 100,000. ¿Estamos de acuerdo? Luego, entonces, si sustituyo esos valores, tengo mi valor futuro, dijimos que era 2 veces P, dividido entre P, porque F es 2P, dividido entre la cantidad principal. Mi logaritmo natural de 2p entre p va a ser igual al logaritmo natural de 2, dividido entre el logaritmo natural de 1 más la tasa de interés, que en este caso sería 0.0925. Cuando realizo esta operación, ¿qué valor me da, señores? No tengo resultado ahí, pero me lo pueden dar. ¿Ya estuvo, jóvenes? Bueno, eso están.
¿Cuánto era P, profesora? ¿Cómo? No escucho. ¿Cuánto dijo que valía P? Ahí lo tienen. Sé qué tiempo se requiere para que una inversión de 100,000 se pueda duplicar o triplicar. Yo estoy invirtiendo 100,000 pesos. Quiero que se duplique o se triplique. Ujú. Es 9.90. No lo sé. ¿Quién más? ¿Quién más ya lo hizo? A mí me dio 24.04. 24.04. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿O quién da menos? A mí me dio 130.13. Híjole, Julita, 130.13. Híjole, pues vámonos a, espérenme. El logaritmo natural de 2p entre p. Logaritmo natural de 1 más 0.0925. Va. Bueno, quedamos que era qué? Mi principal, bueno, ¿cuál voy a? Mi n. N va a ser igual a logaritmo natural de 2p de, en este caso sería 2 por 100,000. Ah. Lo que quiero es duplicar, ¿verdad? ¿Qué quiero duplicar? Lo que inicialmente me prestaron, ¿sí? Entonces sería 2 por esto entre los 100,000, lo cual significa, como tengo 100,000 en el numerador y el denominador, pues estos se eliminan, ¿están de acuerdo? Y entonces solamente me queda el logaritmo natural, ¿sí? N sería igual al logaritmo natural de 2, ¿sí? Con respecto a esta parte que acabamos de ver. Pero a la vez, esto está dividido entre el logaritmo natural de 1.0925. ¿Y eso qué valor me da? Ah, yo ya no sé 7.83. por qué. Ajá, es 7.83. 7.83. ¿La falla estaba en la operación o en que no saben hacer operaciones de logaritmos o qué? El mío era que había tenido un error de dedo y puse en vez de 0.0925, puse un 2 antes. Bueno, y los demás, bueno, ya no importa. Yo le puse 7 en lugar de 9. Oh, ya ven, pues hay que ver bien. Bueno, está bueno. Entonces, el número de periodos son 7.83, lo cual significa que son 7 años. 7 años, punto 83. ¿Qué me representa el punto 83? ¿Mm? Si 7 es años, la fracción que me representa. ¿Meses? Meses. Luego entonces, ¿cuántos meses? ¿A cuántos meses corresponde el punto 83? A 10. ¿Segura? ¿Me hablas al tanteo o lo hiciste? 9.96 meses. Ah, entonces son 9.96 meses, ¿sí? Y ese punto 96 serían días, ¿sí o qué? Ujú. Y se Sí, redondearía, ¿no? Los meses. ¿Son 7 años, 9 meses?
¿Sí? Podríamos redondearlo, pero ¿tú crees que en cuestión de lana me dejarán redondear así como para favorecer? ¿Tú estarías dispuesto a que te redondearan en cuestión de deuda? Y que No, pues te no. llevaran a 10 meses, en que te cobraran 10 meses en lugar de los 9.996, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Que digo, baje 8 meses entonces. que se quede 28 días. 28 días, bueno, ¿seguro que son 28 días? O nada más también me hablas al tanteo. No, sí, son 28 días, punto. Bueno, ujú. Ya ahí sí lo dejamos, porque ya no, en momento de horas, pues ya ahí sí ya no nos las van a, ya no nos lo van a cobrar en el banco, pero esto sí, ¿sí? Entonces, esos 7.83 años nos representarían 7 años, 9 meses, 28 días. Acuérdense que es dinero, entonces no sean tan nobles ni sencillos con el dinero, cuídenlo, ¿sí? No lo regalen, lo justo, ¿sí? Ni para allá ni para acá, ¿sale? Digo, a lo mejor, bueno, no me veo, soy muy metalizada. Eso sí, me queda bien claro. ¿Va? Y menos a los bancos, que son más, como que siempre buscan ganar, ganar. Bueno, ¿entendido entonces esa parte? ¿Sí? De este ejercicio, jóvenes. Sí. Así es, profesora. Bueno, nos vamos al siguiente. Bueno, aquí, ¿qué tenemos en este caso? En este caso, ¿en cuánto tiempo se puede recuperar una inversión de 250,000 pesos si la tasa vigente anual es de 7.25? ¿Sí? Entonces, ¿me pueden dar respuesta, por favor? A este ejercicio. Ahí está la expresión, ¿no? Aquí no hay ni que duplicar ni que triplicar. Aquí la clave está en que, en este caso, el valor presente es igual al valor futuro. ¿Por qué es igual? Porque me pide recuperar. ¿Y qué implica recuperar? Pues la misma cantidad, ¿no? Entonces me dice, ¿en qué tiempo recuperaré una inversión de 250,000 si la tasa vigente anual es de 7.25? Aquí tengo que mi presente es igual a mi futuro. Luego entonces, mi logaritmo será, para determinarlo, será logaritmo natural de f, que es igual a p, entonces sería el logaritmo natural de p entre p. Y como esto es un logaritmo natural de 1, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces, ahí la respuesta es n es igual a 0, ¿sí? ¿Y qué me representaría el decir que n es igual a 0? Sé que es 0, lo cual indica que ¿cuántos periodos tienen que transcurrir para recuperar mi dinero? Ninguno. ¿Por qué? Porque al final del día está buscando recuperar su inversión, o sea, no, pues no está buscando utilidades como tal. Ya la tengo, ¿no? En lugar de invertirla, si lo que quiero es recuperar la inversión, ¿para qué la invierto? Mejor aquí la tengo, 250,000, ¿va? Digamos, una forma matemática es lo que me está representando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Que es una tontería si tú lo quieres, pero la cosa es que la respuesta que nos da la expresión, y cierto, ¿no? Si lo que quiero es recuperar la inversión, pues ¿para qué la invierto? En este momento ya la tengo, ¿sí? Ya la he recuperado. ¿Bien? Bueno, entonces, siguiente. Nos dice, si una inversión ofrece cuadruplicar el valor de su inversión en 5 años, ¿de qué magnitud debe ser la tasa de interés para que esto se logre? Ya quedamos que para determinar la tasa de interés, pues al despejarla nos queda esta expresión que es raíz n de f entre p igual menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Como lo que yo quiero es cuadruplicar mi inversión, entonces mi futuro va a ser 4 veces mi capital inicial, va a ser igual a 4 veces p. Y la expresión me dice que si mi futuro en este caso es 4p, va a estar dividida entre el valor de p. Y lo que busco en este caso es una raíz de 4, una raíz quinta de 4, porque son 5 años en los que voy a invertir y en el tiempo que yo quiero cuadruplicar mi inversión.
Entonces, cuando realizo esa operación, ¿qué valor me da? ¿Mm? Señores, ¿cuál es la tasa de interés que está ofreciendo el banco para que yo pueda, al poder cuadruplicar, para que pueda cuadruplicar en 5 años mi inversión? ¿Lo hicieron o no? A mí me dio 1.24. No, no estoy de acuerdo. 4P entre P, ¿qué te daría? Factores comunes P. Entonces te queda raíz de 4, ¿sí? Raíz quinta de 4. Uno punto veinticuatro. Del 31%. 31 cerrado. Por ciento. ¿Cerrado? No, Punto 95, 31.95. por ciento. ¿Sí? Sí. Sí, queda. A ver, veamos. Acuérdense que P dice, si una inversión ofrece cuadruplicar, ¿sí?, el valor de su inversión en 5 años, yo tengo que, si quiero cuadruplicar mi inversión, sería que mi futuro es 4 veces P, ¿sí? Es 4 veces mi principal. Mi expresión me dice que la tasa de interés va a ser raíz F entre P. Si F es igual a 4P dividido entre P, ¿qué es lo que me queda? Me queda raíz de 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, raíz quinta de 4 es 1. Espérenme. Es 1.3195, ¿sí? Pero aquí la expresión me dice que es menos 1. Raíz quinta de F entre P menos 1. Entonces, la raíz quinta de 4 entre P es de 1.3195 menos 1, entonces es 0.3195 multiplicado por 100 porque la tasa de interés se da en porcentaje y lo que yo obtuve son decimales, entonces al multiplicarlo por 100 me da 31.95%. ¿Sí, señores? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Sí. ¿Sí? Bueno, hicieron la operación y es cierto lo que les comento. ¿Mm? Sí. Bueno. Ahora aquí, pues este no tengo respuesta y si la tengo, a lo mejor en otra diapositiva. Si usted quiere reunir por lo menos 100,000 pesos en los próximos 10 años, depositando hoy 20,000, ¿cuánto tiempo tiene que esperar si la inversión estaría al 30% tasa actual y suponiendo que se mantenga igual durante todo el tiempo? ¿Mm? ¿Me pueden dar respuesta? ¿Qué es lo que estoy pidiendo determinar? ¿Y cuál es mi dato, ¿cómo se llama? Inútil. Bueno, ni tan inútil, pero que de alguna manera no requiero utilizar. ¿Lo están haciendo? Sí. ¿Qué valores tengo? Díganme.
Mi 20 mil fórmula pesos de inversión, 30% de la tasa y lo que se espera obtener son 100,000 pesos. es, oye, entonces esos 20,000 pesos, ¿qué me representan? Un futuro, un presente, Presente, un presente. ¿Cuál es mi futuro? Los 100,000. Los 100,000, exacto. Y tasa de interés. ¿Y qué es lo que me piden? Me piden tiempo. Entonces, si me piden tiempo, me piden un N, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y entonces me dan futuro, me dan presente y me dan tasa de interés, ¿verdad? Entonces, pues, simplemente sustituyo en mi expresión logaritmo, pues lo vamos a trabajar con logaritmo decimal, no, logaritmo natural, porque si no luego nos generamos conflicto. Logaritmo natural de futuro entre presente dividido entre el logaritmo natural de 1 más i a la n, perdón, de 1 más i, logaritmo natural de 1 más i. Entonces, n es igual al logaritmo natural de, ¿cuál es mi futuro? 100,000. Mi presente, 20,000, entre 20,000. Todo esto dividido entre el logaritmo natural de 1 más 0,30. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? 6.13. 6,13. ¿Qué? ¿Años? Quedamos Años. la fracción, ¿cuántos meses me representa? 1 mes y 16 días. Son 6 años, 1 mes, 16 días. Ujú. ¿Todos de acuerdo con esa determinación? Sí, profesora. Entonces quedaría, bueno, en ese tuve duda yo porque me dio diferente la expresión, le quedó era la raíz de futuro que sería de 100,000 entre 20. Sí, son logaritmo natural de 100,000 entre 20,000. ¿Sí? Eso me da un logaritmo natural de 5, ¿no? Y este logaritmo Sí. natural de 5 dividido entre el logaritmo natural de 1,0, de 1,30, perdón. ¿Sí? Ah, ok, sí, profesora. ¿Sí está? Entonces, y eso, de acuerdo a lo que me dijeron, le da un valor de 6,13 años, en donde el 6 son años, el punto 3 corresponde a un mes. ¿Cuántos días? ¿18? Sí. 16. 16. Mira, lo escribí también que, ajá, entonces 16 días. ¿Sí? ¿Entendida la cuestión, jóvenes? Sí, ya he entendido, profesora, gracias. Bueno, pues miren, por el día de hoy no sé si fue mucho o fue poco, pero creo que aquí nos quedamos. Mañana continuamos vemos otros tipos de ejercicios y otras situaciones que tenemos. Y espero concluir pronto este tema para ya irnos al ultimito y ya concluir nuestro semestre. No sé cómo vamos, si vamos lentos o vamos rápidos, porque no sé, terminamos hasta como fines de junio, ¿verdad? No, ni idea. Ajá, acaba casi, pero yo vi, creo que era como por el 17, algo así. A ver. Creo que es el 23, oficialmente. Aquí ya encontré mi calendario también. A ver. Podríamos terminarlo mañana. Del Sí, 17. ¿verdad? Y de una vez, tache para todos 6. Además, Abner ya lleva buena calificación hasta ahorita. Mejor todos 10 y Abner Sí, más uno. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Mejor todos 10 y Abner más uno, ¿no, maestra? Pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor sí. Que alguien tiene que sacrificarse, ¿no? ¿No creen? Sí, Así que, le ofrecemos a Abner como sacrificio. pues sí, bueno, a mí tendría que someterlo a consideración de todo el grupo, ¿no? Total, Abner a título, pues la hace.
Ay, no, A gritos. ajá. Fin del periodo escolar es el ¿qué? 23 de junio, pero es fin del periodo y hay que registrar calificaciones. Si no registro calificaciones en los parciales, al final no me fallan, no puedo pasarme del tiempo que me establecen, que es el 22 de junio. Entonces tendríamos que ir terminando como a más tardar el 10 de junio. ¿Y en qué estamos? El 10 de junio. Y pues llevamos con tiempo, ¿no? ¿Estamos en qué? En 18. Yo creo que sí. Tenemos buen tiempo. Ujú. Faltan 3 semanas. Exacto, así es. Pero sí, sí, sí. Sí, vamos en buen tiempo. Ya solamente nos queda terminar este capítulo de costo de capital y después técnicas de evaluación de proyectos. Y ya, y luego todo integrarlo en un flujo de efectivo y listo. Todos los temas que hemos visto, ¿no? Nos falta integrar el costo de operación, pero ya saben cómo sacar costo de operación, ¿verdad? Costo de operación para fácil dividirlos en variables y fijos, identificarlos, porque también hay que sacar punto de equilibrio. Entonces, ya conociendo costos de operación, ya conozco el renglón donde debe de ir en el flujo de efectivo. Esto que estamos viendo es para el renglón intereses y el renglón pago. Y una vez que tengamos ya todos los datos necesarios en un flujo de efectivo, determinamos nuestros flujos y ya esos flujos los evaluamos con las técnicas que vamos a ver. Así que sí, sí terminamos. Por lo pronto nos vemos mañana para concluir esta parte de... Ok, profesora. Lo importante es que les quede claro esto, porque mañana vamos a ver otro tipo de expresiones que también son de mucha utilidad y que van relacionadas con el costo de capital. ¿Bien? Bueno, pues como les digo, un placer, jóvenes. Nos estaremos viendo el día de mañana. Cuídense y de favor se ponen en pantalla